Bien, deseo invitarlos para ir a la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Voy a dar lectura al verso 24. San Mateo, capítulo 16, verso 24. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Amado Dios, gracias por darnos una vez más su palabra. Necesitamos aprender, recibir, conocer. Necesitamos, mi Dios, de su ayuda, de su dirección, bendición, que a través de su Espíritu Santo nos exhorte su palabra. Pedimos, mi Dios, que usted responda a las muchas preguntas que tenemos y podamos nosotros atender atentamente el consejo y ponerlo por obra. Pedimos su ayuda, dirección y bendición en el nombre de Jesús. Amén. La poca actividad física puede perjudicar los miembros de nuestro cuerpo y llevarnos a tener una capacidad limitada. Si dejamos de correr, de caminar, de subir escalas, de hacer ejercicios regularmente, eso va a perjudicar nuestro estado físico. Existe la palabra inactividad, que es no tener ninguna actividad física, como también existe la palabra sedentarismo, que es realizar actividades desde la comodidad. Por ejemplo, trabajos sentados. Si estamos sentados siempre, eso puede llevar al sedentarismo, que puede afectar la contextura de nuestro cuerpo. ¿Cuánto más en lo espiritual? Si nosotros pasamos de la actividad, de la obra del Señor, de pronto afectados por tantas cosas, a no tener ninguna actividad. O disfrutamos de las cosas que Dios nos da desde nuestro sillón, desde nuestra libertad, paz, comodidad o poco compromiso. Pues este mensaje es para aquellos que de pronto han salido de ese movimiento continuo y hoy se encuentran inactivos. Quisiera dar a conocer la preocupación en relación a un grupo grande de hermanos y hermanas que hoy no están en el camino, no están sirviendo, no están trabajando en la obra del Señor, inactivos. Y de pronto tenemos el conflicto de que en alguna forma tienen la intención de mantenerse en el camino, pues la palabra del Señor, Dios, el Espíritu Santo, amonesta para que nosotros no permanezcamos en el error y nos sintamos tranquilos. Cuando alguien recibe la dirección de parte de Dios, Dios le amonesta a que debe de hacer algo de forma diferente. Pero cuando nosotros persistimos en ir por nuestros caminos, podemos acostumbrarnos y pensar que estamos bien. Por eso este mensaje está dedicado como de una persona que está en el camino
hablándoles a aquellos que van por diferentes caminos y no el que ha trazado nuestro Señor. Así que en su imaginación ustedes piensen que estoy a la orilla de un camino muy ancho en donde hay una desviación hacia un camino muy angosto y allí estoy dándoles a conocer que es el camino que hay que seguir. Dios, a través de su Espíritu Santo, me dirija para poder dar a conocer lo que el Señor nos hace sentir. Primero, dentro de la obra del Señor hay muchos que trabajan en contra de su voluntad. ¿Cómo podemos nosotros trabajar obligados a hacer algo que no queremos? Pues de pronto se revela nuestro yo porque quiere hacer las cosas a su manera. Quiere sentirse en paz, libertad, tranquilo. Y en esa zona de seguridad, de confort, de no problema, allí quiere quedarse. La pregunta que nos debemos de hacer es: ¿agrada esto a Dios? ¿Estoy en lo correcto cuando de pronto sirvo al Señor a mi manera? Pues vuelvo a repetir, debe de nacer de nuestro corazón, debe de haber un deseo en mí de hacer lo que Dios me pide. Y allí está lo más importante para poder tomar todos estos consejos. ¿Deseas seguir a Cristo? ¿Deseas tú tomar la Escritura, la palabra de Dios, y conducirte a través del camino que el Señor ha trazado? Eso es lo que vamos a meditar en este momento. Bien, aquí lo más importante es la voluntad, para que hagamos lo que Dios quiere que nosotros, podemos decirlo de esta forma, las cosas que nosotros tenemos que hacer, tenemos que estar dispuestos. Esa disposición se trata de un encuentro con el Señor en donde Él, a través de su obra, esa obra gloriosa en el corazón, escribiendo en esta tabla de carne, y a través de su Espíritu Santo, me da a entender de que es el camino que debo de seguir. Y con la bendición de la fuerza, de la fortaleza que recibo de su Espíritu, yo me dispongo, me entrego para ir por ese camino. Por lo tanto, aquí tenemos nosotros una pequeña lucha, o gran lucha, contra enemigos que son los enemigos de Dios y que no quieren que nosotros nos dirijamos, podemos decir, o que seamos conducidos por el camino que Dios nos traza. Y por supuesto que si vamos por nuestros propios caminos, que pensamos en algún momento que vamos a llegar a la meta, a ese destino que anhela nuestro ser, queramos o no, tenemos dentro de nosotros el pensamiento de algún día estar con el Señor. Allí está el problema, que muchas veces esos caminos que nosotros nos trazamos no conducen a heredar la vida eterna con Dios. Pues vamos a mirar lo que se necesita primero, la voluntad entregada al Señor. No se puede obligar a alguien a hacer algo que no quiere. El apóstol Pablo, cuando le habla a los corintios, les dice que si él anuncia el Evangelio, él lo hace voluntariamente y él entiende que así tiene recompensa. Pero si lo hace en contra de su voluntad, no va a tener la bendición de Dios.
Hay recompensa para aquel que trabaja haciendo la voluntad del Señor. Nosotros tenemos nuestra propia voluntad. Tenemos que ir en contra de esa voluntad que usualmente, esa voluntad está afectada y quiere hacer las cosas a su manera. Dentro de la Biblia encontramos que trabajar voluntariamente es hacer todas las cosas con libertad, con gusto, con nuestra voluntad totalmente rendida al Señor. Y por supuesto, lo ideal sería de que esa voluntad esté determinada por lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios, ya que sin la influencia, la ayuda, la presencia, la dirección de Dios, no podemos nosotros ni siquiera conocer cuál es la voluntad de Dios. Esto de ser obligados a hacer algo que no queremos es base para poder avanzar. La palabra del Señor nos muestra ya en el libro de Crónicas, cuando hablamos de Crónicas, podemos acordarnos de todas aquellas experiencias escritas que quedan grabadas. Está el primer libro de Crónicas y el segundo libro de Crónicas, el tiempo del rey David. Capítulo 29, tenemos nosotros algunos versículos que meditar. A partir del verso 9 dice: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, ahí está la palabra, voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente, el mismo verso, 2 veces la misma palabra. Lo voy a leer de nuevo. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Alguien podría decir: vamos a corregir esta versión. Hay redundancia. La misma palabra, con 2 ideas que dicen lo mismo. De todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Voluntariamente. ¿Será exageración? ¿O aquí hay algo, un énfasis? Dar a Dios voluntariamente. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Por qué? Es interesante estudiar de que el pueblo se unió porque hay un propósito que todos entendieron que era necesario unirse bajo ese propósito. Entonces aquí, en este lugar, vuelvo a repetir, Primera de Crónicas, capítulo 29, usted puede leer del verso 9 al 19 lo que el Señor está diciendo. Verso 18 y 19 dice: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Miremos esto. ¿Cuál era el objetivo? La razón que los unió a dar voluntariamente, a compartir de lo que ellos tenían, hacer la casa de Dios. Y aquí está David agradeciendo, dando gracias a Dios porque se va a construir esa casa donde el Señor va a hacer cosas gloriosas. David le dice a Dios: yo sé que tú escudriñas los corazones y que la rectitud, lo correcto, a ti te agrada.
Por esa razón nosotros venimos delante de ti, yo he venido delante de ti voluntariamente y te he ofrecido todo esto. El pueblo voluntariamente ha venido y te ha ofrecido todo esto. David está diciendo, tú escudriñas nuestros corazones. Si hay algo oculto y te estamos dando a ti, pero estamos con dolor, con aflicción, tú vas a saber todo eso. Pero nos hemos unido y el mismo objetivo tenemos. Por esta razón, todos voluntariamente hemos venido a darte. Queremos que conserves esto perpetuamente, dando a entender de que hasta este día nosotros tenemos que servir a Dios, dar a Dios, y no se trata solo de cosas, no se trata solo de bienes, de dinero, tiempo, entrega, clamor, servicio, oración, ser útiles en su obra. Nos unimos bajo un mismo propósito y trabajamos para la gloria de Dios. Nos preocupamos que esto sea también para los que vienen después de nosotros. David se preocupó, oró a Dios por Salomón para que todas estas bendiciones que habían sido recaudadas se ocuparan exactamente en lo que todo este pueblo y el mismo rey había organizado. La intención de todo eso que se juntaba para la casa de Dios también le preocupó a David, que el corazón de Salomón no fuera a turbarse. ¿Nos preocupamos de los que vienen después de nosotros? Pues es interesante esto, que si yo sirvo a Dios, tiene que haber una obra de Él para que voluntariamente. No estoy en este momento dando un mensaje para que obligado sirvas a Dios. No, pero sí es importante que hay objetivos, la evangelización, engrandecer el reino de Dios, llegar un día delante del Señor y que Él diga que nosotros hemos hecho algo, hemos trabajado, no que nosotros no hayamos hecho nada. Por eso hay un peligro cuando nosotros nos encontramos inactivos. ¿Es importante estudiar los propósitos? Por supuesto que sí, propósitos divinos, propósitos humanos. Tengamos cuidado allí, porque por esa misma razón de pronto nos sentimos defraudados y nos apartamos de las instituciones, de los grupos que tienen propósitos que no son los que están escritos en la palabra de Dios. Pero por eso vamos a dejar de servir a Dios, por eso va a perder Dios, va a ser Él el culpable y nosotros vamos a dejar de servir al Señor, ser útiles en su obra. Pues tenemos que tomar decisiones que no nos dejen a nosotros en el valle. Hay una palabra muy linda, una enseñanza, el valle de la indecisión. Aquí voy a estar, ¿cuánto tiempo? Aquí me voy a quedar hasta que se me pase esto y vuelva. Muchos han pensado de que el COVID, podemos decir, asunto que vino al mundo entero, afectó, sacó a muchas personas del templo, de la actividad, del trabajo, y terminó esta pandemia y muchos no han vuelto. Pues tenemos nosotros que estudiar lo que el Espíritu Santo nos enseña a través de la palabra del Señor, para que no vayamos a ser engañados y nos quedemos nosotros en ese valle de la indecisión y no resolvamos nosotros qué vamos a hacer. Pues dispongámonos
en la mano del Espíritu Santo para que en esta noche me haga entender si estoy bien o estoy mal. Tú solo no te vas a dar cuenta si estás mal. Necesitas que Dios te guíe para que te des cuenta si estás en peligro o no. Vamos a ir al libro de Hechos en el capítulo 4 y vamos a mirar aquí algo muy importante que nos enseña el Señor. La multitud, aquí versículo 32, voy a leerlo primero, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Este verso es importante. Estamos hablando de una nueva dispensación. Y en este momento se está manifestando la iglesia, el nacimiento de la iglesia, el tercer grupo que nace en esta tierra. Estaban los judíos, estaban los gentiles y nace la iglesia. Yo creo que tú debes de entender de que este grupo nace después y se va antes. La iglesia un día va a ser tomada y quedarán nuevamente el pueblo de Dios, los judíos y los gentiles. Pues la iglesia en su comienzo, por esta obra gloriosa de Dios, esto nuevo que Dios quiso hacer en ellos, dice que tenían todas las cosas en común. Es allí donde se unen los propósitos. Nosotros podemos mirar, sí, entiendo, hay personas, ministerios, grupos que no tienen todas las cosas en común. Y si los enseñadores, guiadores, no nos llevan a nosotros a ver esto, menos nosotros vamos a querer unirnos a sus propósitos. Pero este es el modelo, no lo olvides, este es el modelo de la iglesia que recibe la obra del Espíritu Santo, como el Señor había hecho con estos hermanos. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Y no se trata del comunismo, no se trata de ideas y pensamientos en donde la atención está siempre puesta en las cosas materiales. No, se trata en lo sano que dice el mensaje. Qué maravilloso es cuando nosotros pensamos que somos hijos de Dios, hijos de un mismo Padre, nuestro Creador, que envió a su Hijo, pagó un precio muy alto por nuestro rescate, y Él nos invita a ir al cielo. ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde está el pensamiento de algo que pudiésemos nosotros pensar que es importante cuando todo en esta tierra va a perecer? Principalmente todas las cosas en común se refiere una misma fe, un mismo propósito: engrandecer el reino de Dios, que el evangelio llegue al perdido, al afligido, al angustiado, a aquel que está hundido en pecado, en maldad, sin esperanza. El evangelio son buenas noticias para ese. Y yo soy parte de este ministerio, tú eres parte de este ministerio. Nos ha llamado el Señor para que nosotros trabajemos. Por supuesto, nacen conflictos en las instituciones, hay dificultades, pero nosotros no podemos, por esos conflictos, esas dificultades o el actuar de algunos que todavía están en la carne, que no han nacido para Dios, que nosotros salgamos, que nosotros vayamos por otros caminos alternativos. Hay formas que nos enseña la palabra del Señor para solucionar esos conflictos. Dice la Biblia que si hay algo entre nosotros, las Escrituras están para que nosotros las ocupemos.
Nos enseña el Señor cómo relacionarnos. Y esto es importante. La Biblia trata del comportamiento negativo que muchos pudieran tener, como también el comportamiento positivo que debemos de cultivar. ¿Qué dice la Biblia? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, todo eso que va a herir, va a dividir, va a hacer que muchos quieran volver atrás. ¿Qué dice el Señor? En este consejo que da el apóstol Pablo a los Efesios, debemos de ser benignos los unos con los otros. Eso ya es una forma para solucionar conflictos. Así como el Señor nos perdonó, debemos de perdonar a otros, debemos de aplicarlo. Es importante que nosotros tomemos la palabra del Señor como esa guía, como lo que nos va a decir a nosotros cómo tenemos que reaccionar para no perder, para no salir, para no estar lejos por culpa de otros. El apóstol Pablo le habla a los filipenses en el capítulo 2, versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Debe de existir esto. Porque si yo hago las cosas por contienda, por supuesto que voy a cosechar contienda y seré alcanzado por la cosecha que viene de todo esto. Y qué triste es cuando 1, 2, 3 o más heridos vuelven atrás. En este instante mi deseo es que el Señor hable a tu corazón para que tú retomes el camino que has dejado. Segundo a los Corintios, en el capítulo 4, nos dice la palabra del Señor en el verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Saben lo que eso significa? El apóstol Pablo está diciendo: yo no hablo de mí, de lo que puedo hacer, de lo que soy capaz. No nos predicamos, no nos mostramos delante de ustedes como el ejemplo a seguir. Cristo es el ejemplo a seguir. Nosotros hemos venido por misericordia a ser sus siervos. Somos llamados a participar, a ser ministros de este nuevo pacto. Todo esto es muy importante para que nosotros no vivamos experiencias que van a hacer. Todo esto tiene un propósito: sacarnos del camino, que nosotros vayamos a salir. Pues este mensaje es de parte de Pablo a los Corintios, pero mostrándose él. Por lo tanto, digo también, todo ministro, todo enseñador, todo guía, toda persona que tiene autoridad debe de predicar el Evangelio de Jesucristo. No debe de predicarse a sí mismo. Debemos de hablar de Cristo y de su cruz. Y debemos de ser de una sola palabra. Dice la palabra del Señor que tu sí sea sí y que tu no sea no. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Esto es importante porque nos está llamando a ser determinantes. ¿Somos o no somos hijos de Dios? ¿Hemos decidido seguir a Cristo? ¿Sí o no? ¿Tomamos en cuenta su palabra? ¿Sí o no? ¿Obedecemos a su llamado? ¿Estamos dispuestos a oír su voz? Que en este instante el Señor, porque estamos hablando de su palabra, me está diciendo: estoy dispuesto yo a obedecer lo que el Señor me está enseñando
y queriendo sacarme a mí de mi propia confusión, ¿o no? Porque de pronto sucede que nosotros nos apartamos. Voy a poner un ejemplo. Me aparto de tal o cual institución y después deseo servir a Dios y voy y estoy en algún lugar y alguien me invita, pero cuando me invita yo digo, sí, quiero participar, quiero estar allí, y después no tengo deseo de hacerlo. No atiendo los llamados telefónicos. Allí está llamándome ese hermano, esa hermana que yo le dije, yo quiero seguir adelante, quiero escuchar palabra de Dios. Y ese predicador o ese pastor, ese hermano o hermana, con amor, está llamando. Pero hoy no le contesto. Allí la palabra del Señor me está llamando a mí la atención porque soy un inconstante. Tú sí sea sí, tú no sea no. Si tú dices que quieres participar, creas confusión cuando de pronto, en algún momento determinado, los hermanos normalmente te buscan, te siguen, porque esto es lo que el Señor quiere, que no nos olvidemos, que no dejemos nosotros a los débiles. Y si alguien viene a buscarme o me llama por amor a mi alma y yo de pronto hasta me molesto, eso es ser un inconstante. El apóstol Pablo explica muy bien a los tesalonicenses que ustedes tienen que imitarnos a nosotros. El apóstol Pablo está caminando siguiendo a Cristo y les dice a estos hermanos que ellos ahora, cuando se condujeron en el camino, no anduvieron desordenadamente. Ellos no hicieron las cosas de balde, ni trabajaron sin ningún propósito, sino que, dice el apóstol, trabajamos con afán y fatiga, día y noche. ¿Para qué? Aquí está lo importante, para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Aquí hay un ejemplo. Nosotros tenemos que considerar estos ejemplos de entrega. Y tenemos que mirar que hay muchos que trabajan en la obra del Señor. Y pide el apóstol cuando habla a los hermanos en Tesalónica, ustedes imítennos. Porque cuando nosotros, dice, estuvimos con vosotros, les dijimos esto: si alguno quiere trabajar, ese tiene bendición, pero si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Fue drástico o duro el consejo. Pero el apóstol Pablo estaba mirando en Tesalónica que habían algunos que andaban desordenadamente, que no trabajaban, no hacían nada. De todas maneras, incluye el amor cuando dice: no se cansen de hacer el bien. Entendemos entonces que por un lado está la invitación voluntaria a participar, que hace todo hermano, guiador, pastor, que obedece a salir e ir y llevar la palabra del Señor. Pero por otro lado está la decisión voluntaria, si el invitado lo va a hacer o no, si va a participar o no de alguna actividad determinada. ¿Dónde está la confusión? Cuando de pronto el acuerdo de participación inicial cambia o tiene límites. Un pastor o encargado piensa: si no atiendo a los hermanos, se sentirán abandonados y me van a criticar. Pero cuando de pronto los llama, cuando de pronto los visita,
algunos no responden. Y allí está la pregunta que debemos de hacernos. ¿Es más cómodo servir a Dios sin compromiso? Estoy bien, yo he disfrutado de conocer la libertad, la tranquilidad de mi hogar y no deseo afiliarme o hacerme miembro de ninguna institución. Quiero trabajar solo, quiero ser como Elías o como Juan el Bautista. Sería glorioso que lograras eso si entendemos realmente lo que hicieron estos hombres de Dios. Pero ¿será ese realmente tu llamado? Pues si vas a ser como Elías o como Juan el Bautista, gloria a Dios. Pero debemos de tomar este consejo, que más bien como un estudio. Somos parte de una sociedad, nosotros, en la que siempre se busca tener lo mejor. Lo más cómodo es el pensamiento del mundo. Nosotros queremos tranquilidad, bienestar, bendiciones materiales. La tranquilidad es para nosotros lo más valioso. Vivimos en un mundo donde muchas personas se niegan a salir de la comodidad. Pero pensemos nosotros en la gran diferencia con nosotros que hemos recibido el consejo, la enseñanza, hemos nacido en hogares cristianos, hemos recibido el Evangelio. Una gran diferencia a aquellos que viven en el mundo y que no quieren salir de esa tranquilidad, comodidad, no quieren ser molestados, salir de sus zona de confort para ir por las calles, por hacer lo que el Señor les pide que hagan. Algunos en este instante podrían escuchar el consejo. Viene a mi memoria el consejo de mi padre, viene a mi memoria el consejo de esos antiguos pastores. Pues si en este instante, yo sé que se han ido, que están con el Señor, pero si en este instante nos hablaran a muchos de los que están escuchando, inactivos, son creyentes, sí, tienen raíces hermosas, sí, pero hoy están en sus sillones, en sus cuartos, en sus casas, están en sus familias, en un mundo, inserto en un mundo de tranquilidad, de paz, de comodidad. Escucha tú, estoy solamente usando la imaginación, el consejo de ese viejo. Mi papá me decía, mi pastor me decía, ¿qué dirían ellos? Atiende este consejo, hijo. Este consejo es importante para ti. Yo sé que estás tranquilo, que estás en paz, que ya no estás en problemas, ya no estás metido en todo ese grupo y que los chismes y que los problemas, las dificultades, los malos ejemplos, no estás metido allí, estás tranquilo en tu casa. Pero hijo, estás inactivo, no estás sirviendo, no estás colaborando con la obra de Dios. Estás en peligro. Ese no es el verdadero evangelio. Hay una comisión. La gran comisión es ir por todo el mundo, es trabajar, es hacer algo, es actividad, es entrega. No nos podemos quedar nosotros, ni tampoco tomar decisiones. Nunca más voy a servir a Dios por lo que me hicieron. No. Si nosotros tomamos decisiones así, ganan los hombres, gana el mal, nuestro enemigo, Satanás, el diablo, pierde Dios. Porque al final no servimos al Señor. Ha sido Él el culpable de todo lo que ha ocurrido, o de nuestros propios tropiezos. Pues escucha en tu imaginación lo que dirían
esos antiguos pastores, esos padres, y te dirían: este consejo es importante para ti. Hijo, no eres del mundo. Tú lo sabes, eres un hijo de Dios, has sido instruido, has sido instruida, puedes estar en la mejor comodidad que pueda tener un ser humano, pero tú no eres de allí, hijo. Ese no es tu lugar. ¿Y qué nos habla la Escritura, la palabra de Dios? Que lo único que necesitamos nosotros como hijos de Dios es escudriñar la Escritura, estudiar, pedirle a Dios que nos hable. ¿Y cómo podemos nosotros tomar palabras y leerlas, o de pronto hasta un pan de vida, o abrimos la Biblia? ¿Y qué pasa cuando el Señor nos dice algo? ¿En qué quedarían esos consejos de Dios para nosotros? Jesús estuvo con sus discípulos. Muchos de ellos tenían diferentes ideas, pensamientos. Algunos iban por un camino, otros por otro camino, y a todos los que Él llamó, a todos estos discípulos les enseñó algo importante, y poco a poco fueron cediendo, aprendiendo, entregándose. Y Él les dijo: lo único que ustedes necesitan es negarse a sí mismos. Algunos, pensando en cómo voy a tener más dinero, pescando más, saliendo a estas horas, recaudando más impuestos, haciendo esto otro. Y llegó Jesús y les cambió todo. Y les dio a entender que ese pensamiento debían de sacarlo y debían de poner en lugar de eso el reino de Dios, su justicia. Por eso que cuando nosotros tenemos tantos pensamientos en cuanto a la profesión, en cuanto a la jubilación, en cuanto a la casa, el departamento, el terreno, X, el auto, mi futuro, yo te puedo decir que la comodidad no es para ti, hermano, hermana. Somos hijos de Dios, somos un pueblo apartado. Esa supuesta libertad no es para ti. Esa tranquilidad, ese estado de paz no es para ti. Tú tienes un llamado. ¿Para qué? Jesús dice: hay que llevar su cruz. Tu cruz, mi cruz. Las dificultades que yo tengo, cada uno tome su cruz, su propia cruz. Él nos va a ayudar a llevarla. Pero debemos de hacer esto. Y también negarnos a nosotros mismos. Yo sé que estás muy tranquilito, echado para atrás, no tienes compromisos, nadie te molesta, pero no se trata de un ministerio, de un llanero solitario. No se trata de un evangelio diferente. No podemos nosotros cambiar lo que el Señor ha establecido. Y es allí donde viene la advertencia de hoy: estás en peligro. Porque tu llamado es a llevar tu cruz cada día y seguir a Cristo. A Cristo. A Cristo. Es esa entrega a aquel que vino y mostró lo más grande que pudiera recibir el hombre: una obra de amor, su propia vida. Y es importante que nosotros meditemos en esto. Por eso este mensaje, que de pronto crea confusión. Yo sé que el estado de ánimo es muy influyente y que de pronto queremos servir, de pronto no. Pero tenemos que meditar de que este
como decimos, estado de transición, vamos a llamarlo así, un estado de transición, porque antes éramos muy activos. No cantábamos nosotros independientemente, sino que trabajábamos en un lugar, salíamos, participábamos. Eso es lo que el Señor nos quiere mostrar. Esta idea de la iglesia del Señor no es algo que deba dejarse de lado. Debemos nosotros de mirar y atender el consejo de Dios, congregarnos bajo los mismos objetivos y cuidarnos de no ser engañados, porque nuestro adversario quiere que nos acostumbremos a esa pasividad. Pues no nos dejemos engañar por el resentimiento de aquello que ocurrió, aquello que me hicieron, y si yo volveré a los mismos problemas. Tenemos experiencias tristes y alguno posiblemente por esas experiencias dice: yo nunca más podré servir, podré hacer algo, nunca más podré cantar, nunca más podré predicar. Pues Dios reprenda todo esto, es un error, esa comodidad es un enemigo, ese estado de ánimo sea reprendido en el nombre de Jesús. Tú debes de comprometerte. Estás viviendo como en pareja con Dios. Tienes que comprometerte. Él tiene el anillo, que son las arras del Espíritu, listo. Pero tú quieres vivir juntito nada más. Él te sigue buscando, te sigue llamando, te sigue bendiciendo, te ha mantenido en pie hasta este momento. Pero Él te hizo con un propósito y Él no ha terminado contigo. Y en este instante, a través de su Espíritu Santo, te llama a comprometerte con el Señor. No te comprometas con quien está hablando. Yo estoy entregando el mensaje que Dios me ha dado. No se trata de mi grupo tampoco. Comprométete con el Señor. El Espíritu Santo te guiará donde tienes que servir, pero no puedes tú considerar que estás sirviendo allí en la comodidad, en la paz, en la libertad que crees que es la libertad que debes de valorar. No. El llamado de Dios es que tú sirvas, trabajes, prediques, participes. Dice un himno que habla acerca de la venida del Señor: trabajad, trabajad. Somos siervos de Dios. Debemos nosotros de hacer muchas cosas porque la venida del Señor viene. Debemos de perdonar, dice otro himno. Perdonar. Perdonando, Jesús nos perdona. Debemos nosotros de prepararnos. Debemos nosotros de estar listos para que podamos recibir a Cristo. Y Él, cuando venga, va a pedir cuenta de aquellos talentos que Él nos ha entregado. Cuando el Señor vino a esta tierra, nos dio ejemplo. ¿Qué hubiera pasado? Voy a preguntar, ¿qué hubiera pasado si Cristo no nos hubiese dado ese ejemplo de entrega? Cuando el apóstol Pablo habla a los filipenses, les cuenta a ellos, les dice que Jesús era igual a Dios, pero Él no consideró eso como algo a que aferrarse, sino que renunció a sus privilegios divinos y Él adoptó esa posición de un esclavo, naciendo como un ser humano. Aparece Jesús en forma de hombre y se humilla a sí mismo en obediencia a Dios el Padre y muere en la cruz como morían los criminales. ¡Qué ejemplo de entrega!
Pues yo te pregunto a ti, ¿qué harías si tuvieses un guiador, un pastor que no hace lo que Dios pide? Si tú no vieras que obedece a Dios, que de pronto se aleja, que de pronto atiende la obra del Señor y otros días se va de vacaciones, no quiere contestar, no quiere hablar. De pronto habla de Dios, de pronto habla del mundo. Estoy seguro que tú dirías, yo no voy a seguir a tal persona porque no me da un ejemplo de entrega. Cristo nos dio un ejemplo de entrega. El apóstol Pablo, siguiendo a Jesús, nos da un ejemplo de entrega. Pues esos son los ejemplos que hay que seguir. Pero así como nosotros miramos en otros, estos no me dan un buen ejemplo, podemos entonces hacernos un autoexamen. ¿Qué ven los demás en nosotros? ¿Qué ven en mí, en el estilo de vida que tengo ahora? Exactamente ven ellos que yo estoy trabajando, sirviendo, haciendo algo por la obra del Señor. Yo estoy seguro que alguno podría decir, pastor, por favor, déjeme tranquilo, estoy bien en mi casa, con mi familia. Ya no salgo a hacer esto, otro. Algunos están traumados, piensan que solamente hay que ir por las calles del brazo predicando. Hay muchas formas de servir a Dios. Hay muchas formas de trabajar en su obra, pero ese estado de letargo espiritual en donde no nos comprometemos mucho o con nadie o con ninguna iglesia porque nos sentimos bien, eso es peligroso. Pues muchos han salido de congregaciones posesivas que les ocupaban todo el tiempo y que por una u otra razón han sido marcados o heridos por malos ejemplos. Estoy seguro de eso. Pero hoy respiras un descanso. Hoy no pasamos esos momentos tristes. Estamos echaditos para atrás, disfrutando de la vida, de la tranquilidad que nunca había en nuestra casa cuando estábamos tan activos en la iglesia. Pero nuevamente vamos a preguntarle a Dios, Señor, ¿estaré haciendo bien yo con mi familia? Llevándole por este camino. ¿Te agradará, Señor, que te sirvamos de esta manera? Echaditos hacia atrás. Si es que le podemos llamar a eso servir a Dios. Querido hermano, hermana, este mensaje es para ti, para que reflexiones con amor de que esa situación o esa posición que tienes hoy, de cómo dice el dicho, no muy adentro que te queme ni muy afuera que te hiele, como sin compromiso, ahí está el peligro. Pues no se trata dentro de la Biblia, no vamos a encontrar en ninguna parte que se trata de nuestra comodidad, sino del llamado que Dios nos hace. Puesto que aquí hay algo importante, yo decido voluntariamente hacer esto o decido voluntariamente no participar. Y aquí nace la gran pregunta que hace el cambio. ¿Quieres realmente ser un discípulo de Jesús? Porque un discípulo de Jesús no se puede quedar en esa tranquilidad, en esa paz, en esa inactividad, en esa libertad, supuesta libertad, sino que un hijo de Dios viene y toma una decisión
Y si esa decisión es: Señor, yo quiero seguirte, aquí está mi consejo, dice el Señor: toma tu cruz cada día, niégate a ti mismo y sígueme. Tu sentido de pertenencia va a cambiar inmediatamente, puesto que Él te llama a ser parte de su cuerpo. No sigas intentando ser un cristiano solitario, porque no es bíblico. Escucha el llamado de Dios: ¿quieres venir en pos de mí? Pues busca un lugar donde se predique la sana doctrina y comprométete de corazón a trabajar. Estamos en los últimos tiempos. Y no acostumbro a decir esto, puesto quién soy yo para dar consejos a los pastores o encargados o predicadores. Pero los invito a no cansarse, a que sigan llamando, aunque no les respondan, sigan tocando la puerta del que se ha quedado, sigan orando por los inactivos, sigan, no se cansen. Pues en sus manos está la responsabilidad de muchos. Oh, si yo me hubiese quedado en el camino, con las experiencias que he vivido, si hubiese tomado esa postura de estar callado o inerte, echadito en mi sillón, si me hubiese entregado a la tranquilidad o a disfrutar de tantas cosas, no estaría aquí predicando esta verdad. Pero alabo al Señor que no me ha dejado. No he quedado allí tendido, avergonzado, sino que me levantó y me hizo libre. Gracias sean dadas a Dios. Pero este llamado es para ti, amado, no te canses. Busca a Dios, entrégate en sus manos, pide al Señor que te levante. No te canses de recibir esa invitación de amor de parte de Dios a través de muchos que tocan a la puerta de tu corazón. Él te llama a esa verdadera paz y tranquilidad, esa que será por la eternidad. Escucha la invitación de Dios, como lo dice en el libro de Cantares: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que dice: ábreme, amada mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena del rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. ¡Qué llamado tan lleno de amor! Un llamado tan especial. Él nos busca. Y yo sé que quieres estar tranquilo, tranquila. Quieres pasar desapercibido. Que nadie te nombre, que nadie te saque de ese lugar. Pero el Señor te quiere hablar de su evangelio. Y Él quiere librarte de que tú seas engañado, engañada. Por eso con amor te invita. Vuelve al camino. El trabajo es saludable. El participar, el colaborar, el hacer algo para que otros puedan conocer a Cristo. Comprométete con el Señor. Qué maravilloso es cuando meditamos en la búsqueda, en lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Ábreme, amada mía. Como lo escribiera Lope de Vega, soy un amante de esos versos tan lindos
¿Qué tengo yo, Señor mío, que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras? Oh, cuántos fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. ¡Qué extraño desvarío! Si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate a la ventana y verás con cuánto amor llamar porfía? Y cuántas hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía. Para lo mismo responder mañana. Podemos sentirnos acosados porque Él nos sigue, porque Él nos busca, porque sigue tocando a la puerta de nuestro corazón. Y podríamos con sinceridad decirle: ya basta, Señor, deja de seguirme. Pero nuevamente apelo a tu conciencia y a esos viejos consejos de tu padre o tu pastor: hijo, hermano, hermana, este mensaje es para ti. Estás en la comodidad, pero Dios te busca. Y a través de su Espíritu te dice que estás en peligro. Vuelve a casa, vuelve al hogar, vuelve a trabajar. Te invito en el nombre de Jesús para que oremos y pidamos a Dios dirección. Mi santo Dios, le damos las gracias por darnos esta su palabra. Y pedimos que a través de su Espíritu Santo usted, Señor, confirme si este mensaje es suyo. Quiero sacar mis manos, Señor, de todo esto. Y que ninguno de mis hermanos piense que es con una intención, con una idea institucional o denominacional. Simplemente es el llamado a ti a través de tu palabra para trabajar de la manera que tú has establecido. Ayúdanos, Señor, para que a través de tu Espíritu Santo podamos nosotros hacer algo y no seguir siendo los mismos. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.